El juicio de Dios es una realidad inminente, ineludible e inevitable. ¿Qué tal, amigos que ven este video? Este mensaje quizás no sea tan popular, pero es necesario porque es lo que distingue al mensaje cristiano de los mensajes optimistas, humanistas, positivos, motivacionales. Muchas veces se pueden confundir estos dos mensajes, ¿verdad? El mensaje motivacional, humanista, te dice: cree en ti mismo, tú eres bueno, tú mereces lo mejor, tú eres capaz, cree en tu capacidad, tú lo puedes lograr. Se parece un poco el mensaje al lenguaje de la fe, por ejemplo, que dice cree, pero el de la fe dice cree en el Señor. El mensaje cristiano se distingue en esto, que nuestra esperanza está puesta solamente en la persona de Cristo. No creemos en nuestra propia capacidad, no creemos en nuestro mérito, creemos en la gracia, la misericordia y la bondad de Cristo. Pero algo importante del mensaje cristiano es que no dejemos de recordar que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios que hace justicia y que tiene derecho a juzgar a la humanidad. Esto tiene mucho que ver con el mensaje cristiano porque precisamente es Cristo quien nos salva de ese juicio divino. Es Cristo quien en la cruz llevó todo el castigo y la ira de Dios contra el pecado de la humanidad, y en Cristo ahí sí, mire, tenemos el favor de Dios, tenemos el amor de Dios, tenemos la esperanza. En Cristo sí podemos tener fe que nos van a pasar cosas buenas, pero no hay que confundir cristianismo con motivación o con humanismo. Y le decía, parte importante de esa distinción es recordar que Dios es un Dios santo, es un Dios justo y que el juicio de Dios es una realidad que se acerca, que ya viene. Y peor, así como estamos viendo los tiempos, que ya se va perfilando toda la plataforma para que se den los tiempos finales, ¿verdad? Yo estoy seguro que ya estamos viviendo los tiempos finales, las profecías se están cumpliendo. Es importante recordar que va a haber un día donde el Señor va a juzgar la maldad de la humanidad. Y entonces solo Cristo es nuestra esperanza para heredar la salvación y la vida eterna. Fíjense que en Isaías capítulos 13 y 14 se pueden ver algunas profecías que el profeta hizo para las naciones de aquel entonces. Son profecías del día del Señor, el día terrible, el día de la venganza del Señor. Resulta que Dios había decidido probar al pueblo de Israel, que se dividía en Judá y en Israel, ¿verdad? Reino del Sur y Reino del Norte. Los había decidido probar permitiendo las invasiones de estas dos naciones poderosas y paganas, dos naciones malvadas, sin misericordia, ¿verdad? Primero iba a venir Asiria, iba a invadir el Reino del Norte en el año 722 a.C., iba a hacer destrucción y destrozo y nunca más se iba a recuperar la nación de Israel del Reino del Norte. Ya no iba a haber un retorno, ¿verdad? Iba a destruir por completo el Reino del Norte. Pero luego en el 586 a.C., iba a venir Babilonia con el poderoso Nabucodonosor, iba a invadir el Reino del Sur. Y Dios iba a permitir esto, gran matanza, destrucción, iba a permitir esta gran prueba para tratar duramente y disciplinar duramente a la nación judía, ¿verdad? Al pueblo de Dios, porque se habían olvidado de su Dios, le habían dado la espalda. Recuerde que es de más, si Cristo no cambia el corazón del hombre, el ser humano no tiene esperanza, ¿verdad? Entonces, pero después iba a haber un retorno de la cautividad, el Señor iba a restaurar a ese remanente fiel de Judá y de ahí más adelante iba a venir Cristo. Lo que le quiero decir es que en estos capítulos 13 y 14 se ve el juicio que Dios le va a hacer a estas dos naciones, Asiria y Babilonia. Se habla de lo que va a venir sobre estas naciones porque el Señor en el día de Jehová iba a juzgar a estas naciones por haber sido tan duras con su amado pueblo. Así que aquí se da el caso, hermanos, de una profecía de doble cumplimiento. En el plano inmediato, esa profecía se cumple cuando los babilonios son destruidos por los medos y los persas. Y ahí se da el cumplimiento del día del Señor, ¿verdad? Babilonia fue destruido, Nabucodonosor y sus descendientes fueron totalmente derrotados y aplastados por los medos y los persas. Eso se da en el plano inmediato. Lo mismo Asiria también fue derrotada, se acabó el imperio asirio, ¿verdad? Ahí se cumple, pero hay un doble cumplimiento, hermanos, porque falta todavía que a futuro, cuando el Señor venga en el día final, en el día de Jehová, en el día del juicio, ahí se va a dar la destrucción de todos los enemigos de Dios. Así como destruyó a Babilonia,
y destruyó a Asiria, así también todos los que sean encontrados enemigos de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios que serán destruidos en ese día final? Simplemente todo ser humano que no haya puesto su fe en Jesucristo. La Biblia dice que ya nacemos enemistados con Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo, sin saberlo, éramos enemigos de Dios. Por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra independencia de Dios, por nuestro egocentrismo, por nuestro orgullo. Pero Dios nos amó tanto siendo sus enemigos, que Él envió a Jesucristo para reconciliarnos. Y aquí está el centro del mensaje cristiano. Viene, hermanos que ven este video, viene el día de la ira. ¿Y cómo escaparemos de la ira de Dios? Solo aquel que haya puesto su fe en Jesucristo, porque Cristo es el Hijo de Dios, que nos amó tanto, envió a ese Hijo unigénito a morir en esa cruz. Él vivió una vida perfecta, la cual nosotros no podíamos vivir. Él vivió una vida de perfecta justicia. Él cumplió siempre la ley divina del Padre. Y luego murió en nuestro lugar, pagando así por nuestros pecados. Llevó en esa cruz la ira de Dios. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se dejó abandonar por el Padre. Él recibió todo el fuego de la ira de Dios para que usted y yo ahora podamos ser perdonados, reconciliados, para que tengamos paz con Dios por medio de su sacrificio. Y luego Él resucitó y ahora que está vivo nos otorga por la fe su justicia perfecta. Si usted pone su fe en Jesucristo, no tiene que temer al día de la ira de Dios, porque ahora Dios a usted lo mira como un hijo perfecto y santo gracias a los méritos de Cristo. Ahora usted ya no teme maldición, ya no teme juicio, ya no teme castigo. Ahora usted puede esperar el favor y la bendición por la gracia de Dios en su vida. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Lo primero, asegúrese que usted está en Cristo, que de verdad su fe está puesta en el Señor. No ponga su confianza en su riqueza, su salud, su poder. Así decía el rey de Babilonia, ¿verdad? Se creía que él era poderoso y grande y cayó terriblemente. Y todos se espantaban de ver que había caído porque Dios lo había juzgado. No ponga su esperanza en dinero, en salud, en contactos. Ponga su esperanza solamente en Jesucristo. Es más, ni siquiera confíe en su propia santidad, porque usted mismo le va a fallar al Señor aunque no lo quiera hacer. Confíe solamente en Cristo, porque solo la santidad perfecta de Cristo es acepta delante de Dios. Lo segundo, asegúrese que sus seres queridos oigan el mensaje del Evangelio. A veces es necesario hablar de la ira de Dios y del juicio de Dios inminente sobre la humanidad, porque solo así las personas van a saber que este mundo realmente no va a mejorar, que poco a poco se acerca el día que sea colmada la paciencia de Dios con la maldad de la humanidad, y va a venir ese día del juicio, porque Dios es un Dios justo, un Dios santo, es un Dios bueno, pero precisamente porque es bueno no se puede hacer el del ojo pacho con la maldad de la humanidad. Y es necesario que nuestros seres queridos oigan que es una realidad, que es inminente y que hay un camino, un único camino para ser salvos de la ira de Dios. Y ese camino es a través del sacrificio de Cristo. Invitémoslos a que vengan a Él antes del día de la ira de Dios.